Bienvenidos una vez más, mis queridos oyentes del Club de la Serpiente. Estamos una vez más en otro episodio de este podcast y en esta ocasión tenemos una sección que últimamente hemos estado trabajando con varias bandas y lleva por nombre Conversando con. Y en esta ocasión nos encontramos con una escritora que he tenido el placer de conocer ya casi 3 años ya de conocerla y recientemente me mostró su cuento más recientemente publicado y la verdad es que me encantó, me encantó y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Me acompaña Angélica, fundadora del Club de la Serpiente. Angélica, saludos antes de darle el saludito a nuestra querida Lucía para que se presente. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos aquí y es un placer contar con tu presencia, Lucía. Sí, hoy entonces, como les dije, tenemos a Lucía Gabriel. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos, buenos Santi y Angélica, muchas gracias por tenerme aquí en el Club de la Serpiente. Ya como Santiago me presentó, mi nombre es Lucía Gabriel González, estudié comunicación social y periodismo. Yo me considero todavía ¿cómo es que le digo? Una soñadora en potencia y una escritora en acción. Estoy Uf, creciendo en esta parte de la escritura. Todos los días se aprende algo nuevo y pues agradecerles por estar aquí en este espacio, sobre todo porque he escuchado sus podcasts y sé que invitan a mucha gente muy cool, entonces me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en la noche. Pues no sé, en el momento en el que estén escuchando esto, pues puede que para ellos no sea de noche. sí, 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 totalmente. Como siempre, este podcast lo escuchan. Yo siempre he dicho que lo escuchan como entre las comidas, como por ahí, que voy en el bus, que voy desparchado, por ahí, pum, pongan el Club de la Serpiente. Pero bueno, Santi, yo quería entonces, preguntarte eso, ¿por qué adelante. lo graban en la noche? O sea, me parece curioso, no sé si tenga que ver con ese secretismo que tienen en el mismo club. Y de hecho, en un momento, hace un tiempo, buena pregunta, es parte del lore del Club de la Serpiente. Ah, Eh, ok. sí, sí, grabamos de noche porque había una suerte de mito, como sensación extraña que se sentía en la noche porque la mayoría vivimos como en lugares donde hay como siempre ruido de fondo, siempre hay como un pico sonando, que en la noche pasa de todo. Y para estas conversaciones, grabando de noche, eh, hemos encontrado como el espacio idóneo, no sé, que la gente ya está como cansadita, está como, no sé, parchando. Entonces, Me parece chévere. y sí, Sí, justamente y eso. no creas que yo intenté correr en algún momento las reuniones a una hora más decente, pero fue imposible. Esta gente es nocturna, es inevitablemente nocturna. Yo los entiendo, yo escribo en las noches también. No sé, como el poder de la luna, Sí, la y la verdad. gente también se desinhibe más, hablan más en la noche. Totalmente, totalmente. Se liberan, se liberan. Y bueno, ya que nos estabas hablando un poquito de eso, bueno, cuéntanos de ti, Lucía. Cuéntanos qué estás trabajando, qué cosas tienes por ahí y básicamente cuáles son tus proyectos. Bueno, Angélica, Santiago, la verdad para mí es súper extraño llegar y decir, entre comillas, lo que uno dice, la hoja de vida. Creo, yo le está diciendo que estoy siempre acostumbrada a estar del otro lado, pero pues mis proyectos y lo que estoy trabajando ahora, pues me gradué hace poquito del programa, me gradué en septiembre. Sin embargo, yo ya estoy trabajando, trabajo en una radio para pues lo que sea que también les interese en un futuro conocer más sobre mi trabajo, sobre lo que yo hago. Trabajo en Uninorte FM Estéreo, pero también soy periodista de La Lupa, soy coordinadora, editora junior de La Lupa Curiosa, que es un periódico infantil. Entonces, como que en la mañana trabajo en todo en este mundo, yo lo llamo el mundo de la cultura, y luego en las tardes estoy en lo infantil. Ya con los niños es un poco más integral, no solo trabajamos la cultura, pero siento que son experiencias en las que aprendo muchísimo, sobre todo porque son dos
son dos experiencias muy diferentes. No es lo mismo participar o estar de la mano con niños a cuando estás ya con adultos y hacer entrevistas. O sea, de verdad es muy diferente, pero de los dos, bueno, aprendo y estoy como en esas dos cosas. En nivel de literatura y escritura, bueno, yo escribo creo que desde los 11 años, creo Wow. que es la primera vez que yo tengo como conciencia de que yo escribí. Me acuerdo que en ese momento era porque bueno, bueno, yo lo contaré más adelante, yo siempre me pierdo, yo siempre me pongo a divagar. Pero en mi trabajo actual ahora yo escribo desde hace mucho tiempo y tengo literal como en mi computador una carpeta en esa carpeta tengo escritos de muchos años que poco a poco, desde la pandemia, uno que estaba encerrado y empezaba como esto en computadora, empecé a enviarlos a concursos, empecé también como a pulir lo que yo ya tenía, porque son cosas que escribí de verdad hace ya como un tiempo, hasta escribiendo que uno dice la tusa, y luego lo empecé a pulir un poco más, y bueno, me gané con IT Editorial 4 convocatorias, Wow. me gané 3 mensuales con el que he tenido el placer, todos estados en antologías, gané también en independiente para poder publicar mi novela, pero por cuestiones personales no la pude sacar en su momento. Pero entonces estoy en 3 publicaciones de 3 antologías. Mi primera publicación fue del desamor, El desamor y otras maldiciones, el que gané con poesía. Así que nunca me había considerado tan fan de leer poesía, porque siempre decía, no la entiendo, entonces no sé, no entiendo todavía cómo yo puedo escribir poesía, si lo tengo como muy claro, creo que es parte de ese ser de no entender. Y el segundo, que es con esta última publicación, es Acme, que ya es un cuento, siempre me he ido más por el cuento, es como una catarsis, una experiencia, digamos, es algo más o menos autobiográfico, tiene parte de ficción y de no ficción. Y la otra publicación con la que también gané una convocatoria, que es, cada convocatoria tiene como una temática, y esta convocatoria fue también con otro poema. Y esa todavía no se ha publicado, pero ya está próxima a salir en nombre de Dios como en un mes, 2 meses, de cuando se publique este podcast. Y me gané también hace poquito bueno, no me gané, estuve entre los finalistas, los 25 finalistas del Premio Nacional La Cueva, un honor para mí, uno de los premios más prestigiosos a nivel Colombia, y pues estuve entre los 25 finalistas, entonces también voy a estar en esa antología con este cuento que es Acme, que es el que yo te mostré, Santi, entonces es un placer hablar contigo de él y wow, sonó súper largo todo esto. Nada, nada, tranquila, tranquila. Una cosa. Pero, eh, Fíjate que se me pasó, siempre hago con los invitados, dinos tus uh-huh. redes para que te puedan seguir. Bueno, mis redes son en Instagram, me pueden encontrar como Nefelibata2309. Es un nombre un poco inusual, pero me encanta. Traté de ponerme luego mi nombre real, pero no di, era como muy X. Y también me pueden encontrar no, prácticamente solo en Instagram, porque sí, solo en Instagram, porque no tengo Twitter, me lo bloquearon, me lo cerraron. Fui Uy, censurada. hay que hablar de esa historia más tarde, más tarde. Sí. Pero bueno, Pero entonces, bueno, esa es mi única red para los que quieran seguirme. sí, 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 ahí está, mi gente. Es sin duda un placer tenerte por acá de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con todo y mi ronquera. Sí, gente de Santiago todavía, solo que tiene la voz un poquito ronca, está enfermo. Pero bueno, en últimas, un poquito bueno, de este primer cuento publicado. Porque Acme, sin duda es un cuento que cuando tuvimos la conversación aquel día, quedé pero sumamente enamorado. No sé, Angélica, ¿tienes alguna pregunta? Me gustaría hacerle a Lucía, de empezar. Sí, ya que nos contaste que abordas tanto la poesía como el cuento, quisiera que también nos contaras de muy pronto cuáles son esas temáticas por las que más ahondas, que nos cuentes a nosotros, al público y a tus
próximos posibles lectores, cuáles son esas temáticas, esas cosas que te apasiona escribir. Bueno, es curioso que me pregunte eso porque siempre me he considerado una persona que va muy ligada al amor. En todos los sentidos, en todo lo que yo escribo hay amor, no necesariamente romántico, o a veces como sí, como un pequeño guiño al mismo romance sin necesariamente ser romántico. En poesía siempre termina siendo más que todo el desamor. Me declaro completamente culpable que escribo poesía cuando estoy como mirando al vacío o también cuando me siento muy triste. Es como esos dos momentos en el que yo escribo poesía. Sin embargo, en los cuentos, wow, soy muy, muy variada, pero siempre creo que le escribo el amor. Tengo cuentos que he escrito para el pueblo que es mi abuela y era un amor muy familiar, era literal la historia de una familia. Este cuento que le conté, porque estábamos sentados Santi y yo, no sé si más adelante leamos un pedacito como para que más o menos también los, los que nos están escuchando tengan una idea de lo que trata, pero para hablar un poquito como tal de ACME, que específicamente me dijo Santiago, es un momento es un cuento en el que hay una persona, se trata del amor conmigo misma. Yo lo escribí de verdad, fue con el amor conmigo misma. Y es un momento en que una muchacha no tiene un nombre muy peculiar que lo ve, solo se pronuncia una vez en todo el cuento. Creo que hasta el que no lo lee con cuidado puede llegar a pasarlo, a pasárselo y ni saber cómo se llama el personaje. Entonces vamos a dejarlo en el. Es una muchacha que se entera de que tiene cáncer de estómago. Y cuando ella tiene cáncer de estómago, ella empieza a hacer como toda una reflexión de la vida y empieza a hacer una reflexión de qué es lo que ella quería para su vida, cómo ella construyó su realidad conforme a eso y cómo el cáncer es el que le hace reflexionar sobre eso. No lo hago en una ficción completamente hecha, lo hago en una no ficción. Entonces ella está literal en Bogotá, pero de un momento a otro de una forma muy verosímil, logro que ella vaya a un plano astral, a una segunda dimensión, y ella empieza a hacer todo este recorrido y todas estas reflexiones desde el primer, segundo, tercer y cuarto momento, que es el presente, que es la vida. Tenemos también la muerte. Después pasamos a ese momento que es como el futuro y tenemos el nacimiento y luego regresamos otra vez a ese presente. Entonces, como un camino de la vida de cómo hacemos esa reflexión. Y ahí hay otro punto que también yo sí le escribo mucho al amor, siempre tengo fantasía. De verdad, siempre, siempre tengo fantasía. No creo que haya una sola historia en la que yo no he escrito en el que no haya fantasía en él. Me gusta no quedarme simplemente en lo que vemos, sino poder, para mí la imaginación es como ese don que en mi caso, yo que creo en Dios, Dios nos dio para poder desligarnos un poquito de esta realidad y tratar de entender nuestra realidad desde formas que literal solo la imaginación nos los permite. Y eso hago a través de los cuentos, es unas reflexiones a través de la imaginación. Estábamos hablando con Santiago que la persona que lee ese cuento se puede imaginar cada lugar donde se desarrolla, aunque tenga una descripción muy, como trato de ser muy específica en lo que es, al final la hago muy ambigua para que cada quien, de acuerdo a sus vivencias y a su vida, empiece a tener su propia autorreflexión a través de este cuento. Entonces, ahí les hablo un poquito de qué se trata este cuento, pero si a mí me preguntan serían esas dos cosas, amor y fantasía, creo que son las dos cosas a las que yo más le escribo siempre. Excelente. Maravilloso. Y creo que son dos temas que pueden llamar mucho la atención de cualquier persona, porque quien no puede sentirse identificado en algún momento de su vida con el desamor y con el amor. Creo que son dos motores muy grandes y que motivan mucho la poesía, sobre todo. Y creo que las poesías como que más te llegan casi siempre son las de desamor, no sé. Si ustedes piensan lo mismo. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí. De mis poetas favoritos es Meira del Mar y Federico García Lorca. Entonces, imagínate,
dos personas súper sensibles que siempre le están escribiendo al amor, o sea, completamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo ahí acotando un poquito, fíjate que sí, esto lo comentábamos ese día, y es que yo siento con cuentos y poemas que, bueno, en últimas, esta capacidad que tienes tú como de jugar entre la ambigüedad y lo concreto, para que eso le dé rienda suelta a la imaginación de uno, me parece espectacular. Y entonces esta particularidad tuya de centrarse como en aquello que puede dar pie a que uno imagine. Yo, pensando y releyendo tu cuento, me sentí como, no sé si recuerdan en la película de 2005 de Charlie y la fábrica de chocolates, me sentí como en el ascensor de cristal. Ujú. Eh, La verdad, sí, sí podría llegarte a sentir así, o sea, era como esa intención, o sea, yo tengo obviamente muchos lugares, yo no sé escribir si no tengo algo ya visto o de alguna forma súper imaginado, o sea, yo soy demasiado visual. Yo hasta para escribirte, yo por ejemplo, yo para escribir mis cuentos, para escribir mis novelas, yo tengo 1000 diapositivas con fotos de actores que se parezcan a como quiero que sea, porque yo necesito ser muy visual, porque yo soy, a mí me encantan las descripciones, o sea, por ejemplo, tenemos a Hazel Robinson, ella es una escritora sanandresana, sí, sí, pero es una escritora que yo admiro mucho porque leyéndola yo me siento en San Andrés, un ejemplo. Entonces, las descripciones para mí es el alma de un buen cuento, de una buena literatura. La verdad es como decir, en el momento en que yo me teletransporte a lo que estoy leyendo, es en el momento en que doy como exitoso lo que estoy escribiendo, que la persona, que el lector pueda estar inmerso en lo que está leyendo y sobre todo que pueda de alguna forma tener, no sé si una reflexión muy profunda, pero sí tal vez como identificarse dentro de la historia y ver cómo eso alimenta a lo que está pasando en ese momento, o sea, que conecte con esa historia. Entonces, para mí eso es súper importante, para mí los escenarios también son súper importantes y también se los admiro mucho, por ejemplo, a Fernanda Trías, que es una escritora también latinoamericana, a mí me encanta eso, que ella te vuelve lo cotidiano, te lo vuelve algo genial y asombroso a punta de descripciones. Entonces, me parece súper chévere eso y es algo que intento en todos mis escritos, la verdad. Y como que todo el mundo pueda volar, dejar libre esa imaginación, como decías tú, Santiago. O sea, que hasta la persona menos creativa, que crea que no puede ni siquiera formar un círculo de otro color que no se lo han mostrado en la cabeza, lo puede hacer. Eso es algo que yo de verdad, es como un sueño que yo tengo detrás de lo que escribo. sí, justo, ya que nos estás hablando un poquito de tus escritoras favoritas, y eso es rescatable porque en su mayoría creo que el único que mencionaste fue a García Lorca, pero el resto fueron escritoras mujeres. Y quisiera preguntarte por la importancia de la escritura de las mujeres para tu proyecto, ¿no? ¿Qué tanto te han influenciado o sientes tú que estas escritoras pudieron como guiarte tal vez espiritualmente hacia tu estilo propio? Eh, yo siempre he leído más mujeres que hombres, me declaro completamente culpable en ese sentido. Nunca he sido con intención cuando era muy pequeña. La verdad, yo cuando pequeña leía sin siquiera de verdad saber qué era quién estaba leyendo, cosa que ya cuando estuve grande, cuando ya crecí en su momento, me pareció que debía uno como reflexionar también quién está escribiendo esto y por qué está escribiendo esto. Siempre sentí una conexión con mujeres y también, por ejemplo, mira, Federico García Lorca en su momento es una persona que entiende la sensibilidad de la mujer. Cuando tú me dijiste que íbamos a hablar aquí posiblemente sobre la escritura femenina, a mí me pareció bellísimo porque yo siento que yo soy muy a lo que nosotros podemos relacionar como femenino a la hora de escribir. Yo solo he tratado de escribir una vez desde la perspectiva de un hombre. De verdad, solo lo intenté una vez
y sentí que sonaba tan falso, pero sonaba tan falso que no me gustó y no lo seguí, o sea, y tengo eso en la mitad, pero porque siento que no va muy de acuerdo a la sensibilidad que yo quiero tener como mujer. Muchas veces, tú también me lo dijiste, creen que, ay no, es que eso no, uno no se da cuenta si es hombre o mujer que se escribe. O sea, sí uno le da cuenta y sobre todo cuando empieza a tocar ciertas temáticas y sobre todo como ve a veces las, las sensibilidades, las sensaciones y también cuando uno puede ver, sentir también cómo representan a la mujer dentro de la historia hasta sin quererlo, o sea, de forma inconsciente, cuál es el papel de la mujer dentro de esa historia, si el hombre es el héroe. Por ejemplo, hay una cosa que estábamos hablando contigo, creo que fue cuando en mi cuento ella llega al orgasmo. Yo creo que tú puedes saber en una historia si un orgasmo te lo está describiendo un hombre y te lo está describiendo una mujer. Es una de las sensaciones que creo que es más diferencial, es la parte de la sexualidad. Pienso que son súper diferentes y aunque hombres han tratado siempre de llegar a ese nivel que lo tratan como una mesura, no se siente completamente, obviamente sí los hay, yo no voy a quitarlo, pero uno sí alcanza a ver como unos ciertos matices muy masculinos y no son negativos, o sea, no me parece malo, pero a mi nivel de mi escritura, yo soy muy femenina, yo decoro mucho lo que escribo y no me refiero a usar figuras literarias y todo eso porque hay hombres también lo utilizan, sino que no sé si es como no sé llamarlo delicadeza del lenguaje porque hay hombres también como que tienen muchas, pero uno se da cuenta a veces de ciertas cosas y ciertos matices. Yo creo que personalmente, sí, mis inspiraciones, todas mis heroínas literarias, muchas son mujeres. También tengo hombres que admiro mucho, como Cortázar. Hay cosas que hay cosas que yo hablé contigo que Gabriel García Márquez no es como un de mis escritores favoritos, pero hay cosas que me gustan mucho de él cuando habla de lo Caribe. También cuando yo trato de tocar, por ejemplo, cuando yo hablo del Caribe, soy un poquito más masculina. No sé si tenga que ver también un poquito como con esa inspiración o ese lado, pero cuando trato siempre de tocar cosas muy interiorizadas, soy muy femenina. En la poesía sobre todo soy muy femenina también. No sé por qué a veces se ha buscado y hay diferentes mujeres, por ejemplo, en el momento del Renacimiento, Christine de Dussan, ella era músico y a la vez también era escritora, fue de las primeras escritoras, entre comillas, podemos decir feministas, pero era primera escritora que simplemente no escribía como adiós. Entonces era en un momento en que ella también algunos escritos le tocó escribirlos como hombre y ahí es que podían ser leídos por la sociedad y a veces lo logramos, pero muchos escritos después de ellos, muchas críticas decían que aunque ella muchas veces firmaba con nombres de hombres, ella después ya sacó los suyos propios, todo el mundo sabía que posiblemente lo había escrito una mujer porque un hombre no podía llegar a ese grado de sensibilidad. Cosa que también es un poquito a veces discriminatorio, pero pues bueno, o sea, nosotros tenemos aquí la de ganar, o sea, nosotros creo que sí nos vamos más por una sutileza en el lenguaje, una delicadeza diferente. No sé muy bien cómo podría expresarlo, creo que eso es más una sensación y un sentimiento para cada persona que lee y lo siente como cuando tú sientes que te habla tu papá y sientes que te habla tu mamá, hay como una gran diferencia. Y así a veces pasa en la misma escritura. Yo creo que tienes toda la razón y creo que es una cosa que sentimos las mujeres, no sé cómo lo pensarás tú, que es como una conexión especial. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo la obra que presentaron nuestras amigas del colectivo Versal y era una obra bastante feminista y yo creo que las mujeres del público teníamos una conexión, estábamos viviendo una intimidad que estaba a otro nivel con las actrices que yo creo que ninguno de los hombres sentía, o sea, yo de esa obra salí de ahí llorando y porque fue muy poderoso lo que ellas hicieron y creo que también cuando uno está
acostumbrado a leer a escritores masculinos. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, yo cuando estaba más joven leía puros hombres porque realmente no tenía acceso ni nadie me decía lea esta escritora, sino que los libros que me mostraban eran de hombres. No te das cuenta de eso. Incluso uno empieza a pensar que esa visión que tienen los hombres es la real. No sé si me hago entender. Ujú. Entonces yo me acuerdo que de niña yo leía estos libros de amor y describían al personaje femenino y su forma de amar y su forma de pensar y yo me la creía ya, yo decía, ah, así son las mujeres, pero era Necesitamos una ser descripción que hacía un salvadas. hombre. Exacto, Sí, necesitamos ser y salvadas, somos no, impensantes, o sea, el otro no tiene que sabes, poder decidir. yo pensaba, entonces si así son las mujeres, yo quiero ser hombre. Y decía, o sea, yo deseaba ser hombre porque en mi percepción los hombres, lo que hacían los hombres tenía más valor su escritura, porque pues, leíamos era puros hombres, y, y además los personajes masculinos eran más valiosos por lo general. Entonces yo Eran los que deseaba hacían de ser verdad algo en la hombre. historia. Sí, entonces imagínate, cuando empiezas a leer mujeres es una maravilla, o sea, es como abrirte un panorama completamente distinto y se los recomiendo a los hombres también porque realmente la sensibilidad femenina, esa postura de las mujeres creo que le aporta mucho, las vivencias por las que pasamos, porque no es como dicen por ahí que no importa el autor o que hay que leer los libros sin tener en cuenta el autor o su contexto. Yo creo que eso influye muchísimo en las historias, porque a la hora del té, la mayor fuente de inspiración que puede tener un escritor es su propia vida, sus propias vivencias. Por eso Al yo también te final, quería preguntar eso. De pronto, ¿cuáles son esas fuentes de inspiración que tú tienes? ¿Qué cosas que han pasado en tu vida? No sé, algo que nos quieras compartir, que hayas plasmado en tus obras. bueno, en eso yo soy muy, muy, muy diversa. Creo que yo he estado, como les empecé a decir, yo empecé a escribir desde los 11 años. O sea, yo empecé a escribir, ahora sí creo que ya puedo llegar a contarles la historia. Yo empecé a escribir a los 11 años porque en ese momento yo era full fan de Crepúsculo. O sea, yo era full fan de Crepúsculo y yo siempre he tenido yo siempre recuerdo mis sueños y aparte de recordar mis sueños, controlo mis sueños, cosa que me parece un gran superpoder a todos los que nos escuchan, los que no pueden hacer esto, triste porque eso es lo mejor de dormir. Entonces, cuando yo controlaba mis sueños, yo podía ponerle hasta a veces pausa a mi sueño y continuarlo varios días. En eso yo era súper fan de Crepúsculo y me acuerdo que yo me creé la tronco de novela Wattpad en su momento, a los 11 años, con los protagonistas de Crepúsculo y eso. Y yo llegaba al colegio a contarles mi sueño a mis amigas y el primer día eran dos, tres y luego se fueron pasando como la semana y las peladas se reunían a escuchar mis cuentos, a contar a que yo les contara mis sueños, que luego ya no pude continuar y empecé fue como allá crearle yo como una historia y entonces los profesores nos regañaban y todo porque estábamos en clase reunidas echándole yo mi historia, eso parecía una radionovela y entonces lo que hice fue que yo tenía un diario, empecé a escribir los sueños y la historia en el diario y nos los pasábamos durante las clases para que todas mis amigas lo pudieran leer. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta y me gustaba que la gente le gustara lo que yo escribía y ahí empezó. Imagínense, empezó en un diario que dice literalmente atrás I love Taylor Lautner y, y entonces empecé a escribir y ya luego no paré, de verdad ya no paré y empecé a escribir mis primeros cuentos, creo que todos fueron o mis primeras novelas porque fueron como 5 cuadernos así, eran de vampiros. Eso sí, yo fui la típica niña que era de vampiros, pero en ese sentido yo empecé a escribir siempre, era como de estas diferentes temáticas, escrito de fantasía literal de vampiros, también tengo escrito una novela que con esa fue la que gané el Independiente, está la convocatoria Independiente, que fue una novela que está ambientada en 1553. Es una novela de época, amo las series y las novelas de época. También, como les dije, tengo poesía, tengo cosas
Chimichagua, Cesar, un pueblito, el pueblo de mi abuela. Entonces como que soy de verdad súper variada, me atrevo a decir que he escrito como, al final todos son como fantasía, pero son vivencias súper diferentes. Como tengo vivencias que son mías, como es Acme, Acme es una vivencia mía, tengo las poesías que tengo, las dos poesías, una se llama Carta de Lesoto, que si quieren después les puedo decir de dónde viene Lesoto, porque es una historia muy chistosa, y el otro tengo es que hubiese pasado, sí, son historias que, cosas que yo viví, pero también tengo cosas que literal son súper inventadas del otro mundo, como tengo es más una trilogía que con eso me lo gané, que era, se llama Eres, es una trilogía, entonces como que imagínense, 1553, ni por el Chiras es una vivencia mía, pero son cosas muy bonitas, es como un amor muy inocente que también siento que va como cosas que yo he vivido. Pero, por ejemplo, lo que estabas diciendo, Angélica, de esa sensibilidad de las mujeres, yo aquí me puse a buscar el poema de, este es el que va a salir apenas, este, como una primicia, este es el que va a Exclusiva, salir sí apenas, señor. sí, sí, pero creo que en un hombre es muy difícil, no voy a decir que nunca, pero es muy difícil que un hombre escriba este tipo de cuentos porque siento que los deja a uno vulnerables y en parte de esos roles de género que hemos asumido en nuestra sociedad de lo que está viendo mal, es como muy raro que un hombre, o sea, automáticamente es muy raro ver un hombre tan sensible y que se desprenda de esa habilidad y ese no importa de piedra a los que lastimosamente muchos hombres han crecido. Creo que eso está cambiando un poco ahora. Sí, Tenemos sí, que por eso también dice que los hombres ahora que todos son, lo llegan a decir atrevidamente que son maricas simplemente porque son sensibles. como siempre. Entonces, que, exacto, entonces, como que siento eso, entonces, no sé, les voy a leer, es cortico, este sí es cortico, porque también es más largo, pero este, por ejemplo, este dice, a veces me hago la misma pregunta una y otra vez, sabiendo la misma e inminente respuesta, una pregunta sin orden ni respuesta. ¿Debería denominarse una pregunta o más bien una fantasía? ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos expresado lo que realmente sentíamos? ¿Qué hubiese pasado si por una vez hubiésemos sido sinceros? Si yo no hubiera dejado mis labios sellados y permitirle seguir gritando tu nombre una y otra vez. ¿Habrías escuchado? A veces me lo pregunto. Nunca consigo respuesta. Supongo que el destino también ha guardado su voz para sí mismo. ¿Qué hubiese pasado si me hubieras querido aunque fuera la mitad de lo que yo te quise a ti? Hoy podrías decir que he amado de verdad. Y hay un párrafo más abajo, que este es el último, este que lo quiero leer, que es, me parece que es como el que menos sentiría que un hombre podría decir, en mínimo aunque lo pensara, le daría a veces como pena decirlo. No quiero tampoco generalizar, estoy hablando desde lastimosamente unos roles de género que se han impuesto a través de los años, pero Claro, dice, claro. siempre me ha gustado la desnudez, me parece que muestra lo peor y lo mejor de las personas, simplemente muestra quiénes somos. Siempre he querido estar desnuda ante alguien que pueda seguirme el ritmo, sentir el erotismo de una mente y un cuerpo excitante, pero siempre uno limita al otro y nunca logro alcanzar mi clímax de ilusiones o expectativas. ¿Qué hubiese pasado si en vez de jugar con nosotros hubiéramos jugado con columpios? Fuimos un par de niños ciegos que solo corrieron a jugar. Es como en esa parte. Entonces, esto es literal un poema que hice de las personas que me habían gustado en toda mi vida. Cada párrafo es para uno de ellos. Y como lo que yo lamentaba de cada experiencia. Fíjate que yo ahí acotando un poquito también, fíjate que me parece súper el poema y hay una característica tuya que me gusta muchísimo en tu escritura y es ese constante hacerse preguntas que dentro, bueno, de ya los narradores ve un poquito incluso con el canon, porque en un momento parece que la que está hablando o el que está hablando es el que se pregunta, pero a veces parece que es el narrador, a veces que es como el subconsciente. Y dentro del poema, sin duda hay una lluvia espectacular de preguntas puramente existenciales. Y yo me meto con mi rama. Pero sí, justamente eso. Es escritura que va a lo íntimo.
Y así la siento yo y la sentí la primera vez que me mostraste un poema hace años. Quién sabe si no me acuerdo. Yo ya no me acuerdo, yo solo recuerdo la sensación. Y es que, últimas, esa gran capacidad que tienes como de hablar desde tu más profundo ser en palabras sencillas, pero que al mismo tiempo son lo suficientemente profundas como para cautivar a cualquier persona. Yo creo que eso tiene tu escritura. Puede cautivar a un lector que no tenga el hábito, a un lector que de pronto compre esa antología porque se la encontró por ahí, o porque un familiar suyo, o un amigo suyo la encontró, o simplemente alguien le dijo, hey, mira, esta escritora tiene un punto acá, tiene un poema acá, y podría leerlo y conectar y querer buscar y saber quién eres. Y en últimas, para eso yo creo que estaba este podcast. Podcast. Conocer porque eh, la escritura, yo siempre he dicho, y bueno, ya aquí hablando más centradamente desde mi posición, eh, yo lo he intentado, justo que cuento la experiencia, yo he intentado escribir desde la otra perspectiva, y yo siento que me sale bien, pero que no conecto. Y justo ese dilema de que si existe realmente una escritura masculina o femenina, es lo que en parte me hizo querer eh, conversarlo contigo porque, como lo decía ese día que nos tomamos el tiempo de cuento, eh, me recuerda mucho a Marvel, me recuerda mucho a escritoras como Meira, que justo estabas diciendo, y incluso te recomendé un cuento, se llama La Eterna Ujú. Virgen de Marvel, Una belleza. que bueno, no sé, te gustó al final. Sí, sí, me encantó. Descargué aquí, tengo los cuentos completos, tengo tanto los de Andrés Caicedo como los de Marvel Moreno. Marvel Moreno, para mí, cuando yo les descubrí, para mí fue una joya. Marvel Moreno, porque ella escribe con una crudeza, pero a la vez es como una crudeza hecha belleza. No sé explicarlo, es como descaradamente, porque también es descarada, es descaradamente hermoso. Eh, Marvel Moreno para mí de verdad fue como wow, llegar a una revelación y sobre todo que ella escribía mucho también de su cotidianidad. La gente que a veces pensaría que como a veces se pudo haber pasado, pero no, esa era la cotidianidad de ella, y era una mujer de élite de aquí, de Barranquilla, entonces es como me halaga de verdad, Santi, que me digas eso, porque esa mujer es una de mis heroínas, una de mis amazonas literarias. Y Exactamente. de verdad es algo que es me gustaría un momento alcanzar esa crudeza que tiene esa mujer de poder contarte las cosas cosas muy fuertes de una forma muy respetuosa y como muy, no sé si decir mesurada, pero sí de una forma en la que tú sientes una sensibilidad no netamente bruta, pero hay algo más ahí que creo que es lo que tú dices de que conecta. Entonces, sí, ella es una de esas grandes musas que yo tengo. Sí, de verdad que sí, todas son mujeres. Y creo que el único que yo te dije así que es como que yo digo mis escritores que además de Fernando Díaz, de este García Lorca, es, es Cortázar, pero a mí lo que me gusta más de Cortázar, más que su forma de describir, más que como decir en esa parte del lenguaje, es mucho cómo juega con la narrativa y con la temporalidad y cómo da unos saltos que a uno le vuelven la cabeza un ocho que me fascina. Y eso va más por esa línea, como que de verdad me gusta mucho hacer esos saltos en la temporalidad. Me lo hice en mi novela, que espero que en un futuro salga, y ya que no puedo aprovechar su momento la oportunidad, salgo tras otra oportunidad y salga. Soy súper atemporal, o sea, eso de seguir una línea a mí me choca porque yo siento que la vida no es una línea, la línea da mil vueltas, la línea uno salta, se devuelve, sigue,
Y entonces creo que en eso, creo que Cortázar es como mi ficha, como esa persona que yo digo, quiero llegar a un momento en que tú sientes que estás leyendo afuera y de la nada se como muy de película. Yo soy tan, como te dije, soy muy visual. Yo siento en ese momento como un Inception ahí que tú se mete dentro de tu cabeza y lograr eso, que una persona logre eso. Creo que eso va también muy de acuerdo a la escritura y muchas gracias por lo que dijiste. No sabes lo honrada y feliz que me siento de escucharte decir eso. Estoy una escritora, yo digo que soy una escritora que de verdad escribe bien, pero sigo siendo una escritora novata y que escuchar estas retroalimentaciones me llenan mucho y te lo agradezco. No, eh, de nuevo, muchas gracias a ti. Fíjate que, bueno, sabrás como te das fan de Cortázar, tal vez hacemos un poquito de lore para la gente porque esto lo hemos explicado varias veces, pero no importa. Nuestro nombre, el de nuestro club, La Serpiente, viene justamente también gracias a Cortázar. De hecho, en algún momento nuestra idea era leer toda Rayuela, nuestro primer año de trabajo, y no sé, llegamos hasta muy Pero poco. se rindieron. Sí, se rindieron, es cierto. Pero en últimas hay de todo, y la verdad que, de hecho, por eso te recomendé a Caicedo, porque me pareció demasiado cinematográfico, y yo creo que también viene de tu profesión un poco esa forma de escribir que de verdad me parece cinematográfica. No sé, Angélica, ¿qué te parece a ti? Sí, y no sabes que realmente antes de que dijeras que Cortázar era uno de tus referentes, por lo menos para mí era muy claro cuando empezaste a enunciar las cosas que te gustaban, sobre las descripciones detalladas. Y también me llama la atención que además de ser la mayoría referentes, de tus referentes mujeres, son latinoamericanas y más aún son del Caribe. Y creo que una característica muy importante de los escritores del Caribe en general son esas maravillosas descripciones con las que pueden hacernos llegar a esos mundos del Caribe y mostrarnos las cosas. Te quería preguntar, creo que no está de más, si tú te considerabas como una escritora del Caribe como tal o una escritora latinoamericana en el sentido de que de alguna manera buscabas con tus obras mostrar esta realidad o quizá no está dentro de tus propósitos. Wow, una pregunta difícil. Tengo que admitir que es una pregunta difícil porque siento que cuando uno dice que uno es un escritor caribe o un escritor latinoamericano, a veces tristemente se limitan muchas cosas y lo enmarcan en muchas cosas. Definitivamente soy una escritora caribe y definitivamente soy una escritora latinoamericana porque yo nací aquí, desde aquí escribo y para el mundo que yo lo llevo siempre desde el Caribe, desde Latinoamérica, o sea, la forma en la que yo pienso, en la que yo siento, en la que yo respiro y observo, o sea, los lentes con los que yo veo el mundo, que con eso es lo que yo reflejo en mis obras, automáticamente eso es latinoamericano y eso es Caribe y eso no nadie nunca me lo va a quitar, ni aunque vaya a vivir a otra parte, eso siempre va a estar ahí. Entonces, definitivamente sí, soy caribe, soy latinoamericana, aunque a veces no necesariamente para ser caribe tenga que escribir del pueblo en el realismo mágico, puede que no sea así. También tengo ese tipo de cuentos que como les digo, Chimichagua César, de una piragua, o sea, sí tengo ese tipo de cuentos que es lo que uno diría un escritor caribe, pero siento que al final sí me considero así porque como te lo digo, o sea, mi lente va por ese lado. Yo creo que una persona que, digamos, en Acme es una costeña que se va para Bogotá. Y en un momento, en el principio del cuento, aquí muy brevemente, porque es el principio, te lo puedo leer, es, ay, aquí donde lo tengo, perdónenme,
Aquí vas caminando por las calles de Bogotá, te mudaste del paradisíaco escenario de brisa y mar donde creciste, porque te prometiste que saldrías de aquel pequeño mundo submarino. Dejaste el azul, la casa en la playa, solo para vacaciones y te introdujiste en el mundo gris del cemento, porque eso es lo que te repetiste que necesitabas para ser grande. Luego más abajo también hablo cómo el mar es ese lugar seguro y efectivamente, para mí el mar es mi lugar seguro porque yo nací entre mar, yo viví y crecí sobre el mar y eso me hace Caribe. Mi novela, que está situada en 1553, es en Santander, España, en su momento en Castilla y Aragón, pero es una costeña porque está en la parte de Santander, Cantabria, está en todo el puerto y tiene un personaje que está muy ligado al mar y el mar para ella significa esa libertad que ella añora. Esa soy yo, o sea, eso es Caribe. Y eso siempre va a estar en todos mis cuentos, aunque te esté hablando de una española de 1553. Entonces sí considero que soy una escritora caribe y soy una escritora definitivamente latinoamericana, aunque mi historia esté situada en Europa. A mí me encanta que lo digas tú, porque a mí me parece que eh, hay muchos escritores que como que pecan de precisamente de querer exaltar el Caribe y creo que se caen en los mismos tópicos de siempre, del realismo mágico, que no tiene nada de malo, pero me parece muy valioso que hayan como más miradas del Caribe, más formas de expresarlo, más literatura que inspire el Caribe, que no sea como, no sé, no Como sé el si lo que voy a decir pueblo, está con el bien o no, vallenato, con las pero gaitas. hay muchos autores, y yo diría que la mayoría son masculinos, que tú los lees y parece que estuvieses leyendo a Gabriel García Márquez. O Sí. sea, es como el mismo tipo de escritura, como los mismos tópicos, y hay más en el Caribe, me parece, y incluso me encanta eso de que saques al Caribe del Caribe, que te lo lleves para España, que te lo lleves para Bogotá, eso me encanta, eso me encantaba de Marvel, por ejemplo, y me parece que es muy valioso, y te felicito muchísimo por eso. No, muchas gracias, No, Angie. no te quería hacer una pregunta para acorcharte, yo sabía que le ibas a responder muy bien. No, muchas gracias en eso. Y no, sí, a mí eso me parece que es muy valioso y lastimosamente eso que tú dices es cierto, como que uno se queda en ese mismo Caribe y al final yo pienso que el Caribe va simplemente, basta en conexiones con cosas que nosotros tenemos que otras personas no va. Por ejemplo, en esto que yo te acabo de leer, dice como te tocó salir del pueblo porque te juraste que con eso ibas a ser exitosa. Nosotros en el Caribe, ¿cuánto no nos han dicho? Tienes que irte para Bogotá a trabajar porque aquí en el Caribe no hay nada, de Barranquilla para abajo, eso todo es pueblo. Y es un sentimiento y una sensación que aunque no, netamente yo no te estoy hablando del pueblo, de la arena y todo eso, ya tú sabes que es algo con lo que nosotros crecimos y es una mirada de tú tienes que salir de la costa. Y hemos crecido los costeños, los que me están escuchando que son costeños, es como esa sensación de yo tengo que estudiar, irme para Bogotá, porque de allá es donde están los verdaderos trabajos, las verdaderas oportunidades, y es algo que simplemente son contextos, y aunque yo no te lo ponga ahí en el acordeón tocándote, ya tú sabes que es algo que los costeños vivimos en común, y eso es lo que hace ese sentimiento caribe, cosas que, historias que nos entrelazan y nos une como región y de verdad como una cultura. Y yo creo que eso es algo súper importante y es lo que debe plasmarse en toda la literatura que quiere sacar, como dices tú, del Caribe y llevarlo a otras partes. Marvel nos llevó a París, Marvel nos llevó a muchas partes de Europa también. Y eso es lo que vemos cada día, que no nos vean como que el costeño simplemente está en una hamaca tirado con el acordeón, con un sombrero volteado, esperando a que le solucionen la vida, porque nosotros podemos coger nuestra hamaca y llevárnoslas a otros lugares del mundo. Entonces, eso es una invitación también para todos los que están escuchando esto y quieran hablar del Caribe y digan, ay, no, pero es que Gabo fue y Gabo es un ícono, es un símbolo para la literatura colombiana, sobre todo para la literatura caribe. Yo me tatué una mariposa amarilla, que no soy fan de Gabo, se lo está hablando Santiago, no soy muy fan de Gabo en nivel de escritura, pero yo soy fan de lo que él representa a nivel de costa y a nivel de literatura. Una mariposa amarilla es un símbolo del costeño a nivel mundial, un símbolo de Colombia a nivel mundial.
Entonces es como ya Gabo en su momento fue, pero nosotros tenemos las nuevas narrativas en una forma más moderna y contemporánea de mostrar ese Caribe que nosotros tenemos y que no necesariamente es ese realismo mágico, como tú lo estabas diciendo, Angélica. Sí, eso es maravilloso porque nos ayuda un poco a derribar esa idea precisamente de lo que tú decías que se espera del costeño y que se espera del autor costeño. O sea, incluso hay como una presión extra, me parece, alrededor precisamente de los escritores que se proclaman como escritores del Caribe, de que tienen que responder al legado de Gabo y tienen que seguir como con esas mismas líneas, y lo que no sea eso es o una persona pretenciosa que quiere escribir cosas que no son de su realidad por querer escribir cosas que están fuera del Caribe, una persona que no está como respetando la tradición o que no está como aprovechando todo lo que tiene el realismo mágico, que El ya ha sido supuesto bastante legado. exprimido. Sí, y de hecho Sí. yo veo que las personas mayores, yo soy de un pueblo, soy de Ciénaga, allá mm, el monopolio de la cultura lo tienen los viejitos, los mayores ya, escritores, ya, o sea, ya no hay casi jóvenes, y todo lo que hacen son cuentos macondianos y tienen hasta negocios y todos los negocios se llaman Macondo, el Hotel Remedios, La Bella. O sea, todo, lo tienen pero exprimido y está súper chévere porque como tú dices, Gao es una maravilla. O sea, definitivamente hay que estudiarlo en algún momento de la vida. Me parece, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad, Mm. pero no hay que quedarse en él, hay que explorar muchas más cosas porque nosotros somos mucho más que eso, podemos hacer muchas más cosas. E incluso los jóvenes, el momento que estamos viviendo ahora en el Caribe es muy diferente al que se relata en los libros de Gabo, me parece, porque Completamente de a pesar acuerdo. de que tenemos, obviamente tenemos muchas cosas que todavía no han cambiado mucho, pero yo siento que hemos evolucionado mucho, hemos recibido mucho más contacto con el resto del mundo, tenemos unas aspiraciones distintas hoy en día, tanto los hombres como las mujeres, más aún. Entonces siento que hay unos personajes que no estamos contando la historia de ellos lo suficiente, si simplemente nos quedamos en el realismo mágico. Sobre todo que a nivel país a veces no nos beneficia tampoco mucho, porque que eso también va mucho en la proyección que nosotros queremos dar a nivel internacional. Y no, y me ha pasado que cuando yo he ido a Estados Unidos, he hablado con personas que me preguntan si en Colombia hasta tenemos WhatsApp o tenemos internet, porque en su cabeza de verdad ellos se quedan en ese realismo mágico de Gabriel García Márquez y las únicas referencias que me dan es Macondo y me dan es Pablo Escobar. Lastimosamente esas son las dos redes. Una me parece positiva en cierto modo porque pues mínimo de verdad esa es la realidad de nuestros pueblos, pero es como que se imaginan que Colombia en sí es Macondo, es un pueblo, como puede que, yo no estoy diciendo que pase siempre, porque también dicen, no, es que eso están exagerando, no, pero a mí me pasó, aunque sea con una persona, me pasó y es una proyección que estamos teniendo a nivel internacional, no simplemente somos ese Macondo. Entonces, como que también ver cómo nosotros estamos mostrando ese Caribe, sobre todo en un mundo tan globalizado, que ahora tenemos video, fotografía, y yo creo que la gente se da cuenta que no simplemente somos Macondo, también tenemos un poco de Macondo que tienen que tener cuidado y eso porque eso al final es parte también de nuestro desarrollo como región, pero no existen también ciudades y grandes ciudades que no somos Nueva York, pero tampoco somos Macondo, no solo somos eso, hace parte, pero no solo somos eso. Sí, el otro día vino de visita una tía que vive en Bogotá, a Ciénaga, y fuimos a un restaurante. Entonces ella se sorprendió porque en el restaurante había datáfono. Y nosotros pasamos toda la noche burlándonos. ¿Tú qué creías? Que esto era un pueblo de indios, que esto era un caserío, le decía a mi mamá. Es que de verdad pasa, o sea, cuando yo llegué a Chimichagua, yo llegué y que tenemos NEC y yo, ¡ah!
Y yo que saqué un poco de plata en efectivo y que porque tenía ese mismo miedo. No, qué pena. Y yo, no. Porque yo sí había ido a Chimichagua chiquita y en ese momento sí no había ni datáfono ni eso. Y ahora fui y Chimichagua también tiene datáfono. Sí, sí, hay que conocer mejor cómo son las vivencias actuales y Ah, conocer que también como que la cultura no es como un paquete de normas así que se hereda a lo largo del tiempo, sino que ha evolucionado muchísimo en toda la región de la costa. ahora, Angélica, que dices eso aquí rapidito, a mí lo que sí me parece es que Colombia es ese lugar que pasa lo imposible. O sea, de verdad, en Colombia el realismo mágico sí existe. Sin mentirte, yo estaba saliendo del trabajo en la universidad y me llamó y me vino entre unas, me pareció súper realismo mágico, súper hermoso. Yo dije que iba a escribir esa referencia en un futuro. Yo estaba caminando, era la tardecita, eran como las 6 de la tarde, el solecito estaba bajando, estaba como azulito el cielo porque apenas tenía un arrebol bien bonito y en eso hay una brisa, era una brisa y en eso me llegan envuelto entre flores del famoso roble, este era el roble morado y vienen entre esas florecitas que también dicen como cañaguates, si no me equivoco, y llega aquí, me llegan 40.000 pesos, tenían 2 billetes de 20 envueltos entre las flores. Y yo, ¡ay! Y no había nadie, venían del parqueadero Y esta corriendo. rosa, Y yo y sí, así literal. Y yo, hey, o sea, en Colombia, y yo una vez estaba en Santa Marta con unos primos y nos encontramos en el mar, en esa bicicletica, una paca. Yo lo que digo, o sea, de plata, habían plata flotando por el mar y nosotros cogiendo la plata. dale. Y yo digo, yo no sé si es que en una lancha estaban traficando plata, yo no sé. Y esa vaina se la cogieron y se les cayó allá y empezaron los billetes a flotar en el mar. O sea, ¿y eso en dónde pasa? En Colombia, eso solo pasa en Colombia. Y yo, y mis primos y yo de 10 años cogiéndonos esos billetes que estaban flotando en el mar. O sea, Increíble. una cosa completamente loca. Entonces, como que sí, por ejemplo, yo soy muy fan de eso y eso me encanta de Colombia y yo soy fan de los lugares en que pasa eso. Por ejemplo, mi primer poema, que es el que se publicó el año pasado, se llama Carta de Lesoto y yo, porque Lesoto era mi alter ego y yo cogí ese nombre fue porque en África yo estaba haciendo una investigación de algo y en África descubrí que Lesoto es una ciudad y en ese país, perdón, es un país y en ese país imagínense que descubrí que hubo un reporte clínico como de 1950, más o menos por esos años, en el que una mujer que no tenía vagina quedó embarazada. Y lo que ocurrió fue que la señora hizo un oral a su pareja y le apuñaló el novio celoso y le clavó en el estómago y el semen que tenía en el estómago se le fue hasta el útero y la mujer quedó embarazada y tuvo un bebé. Y fue como un bebé milagro y eso es un reporte clínico en Lesoto y a mí me pareció una vaina tan loca que yo dije, yo quiero llamarme Lesoto porque son las vainas más locas que yo he escuchado en mi vida. Y por eso fue que, y se llamaba, y todo lo firmaba al principio con Lesoto, que era mi alter ego, por decirlo así. Y mi primera se llama Carta Lesoto y es literal una mujer que está enamorada y nunca se acerca a la persona, es un amor de lejos y lo firma Lesoto, la mujer que es posiblemente imposible. Entonces, me encantan los lugares que pasan cosas así. Siento que esos son como los mayores niveles de inspiración. La misma ciudad, o sea, últimas aquí pasa de todo. Como te puedes pasar 2 horas en un trancón viendo cómo de repente un tipo se baja de un carro con una cruceta y el otro puede sacarle fácilmente un tubo de PVC y se comienzan a dar ahí y tú no sabes qué está pasando y de repente el bus solo se va pues normal, ya, sigue, sale el día siguiente Sí, en algún periódico y ya, todo bien. O sea, son cosas que son muy del meme de qué hubiera pasado si hubieras nacido, qué sé yo, en Suiza y te hubieras perdido de esto. Así, así. ese meme es de mis memes favoritos. Yo en el carnaval y que, uy, qué aburrido haber nacido en Europa y haberme perdido el carnaval. Yo todo el tiempo.
Sí, o sea, hay sobre todo un montón de historias. O sea, desde lo más mínimo hasta lo sobrenatural hasta lo supernatural. O sea, hay de todo en Colombia, en el Caribe, la misma de Barranquilla. Yo ahora quiero escribir un cuento tipo Gabriel García Márquez, porque en mi casa ahora hubo un problema y que de las ollas de los 9 millones de pesos, y literal lo voy a llamar así, las ollas de los 9 millones de pesos. Espérenlo, porque así de realismo mágico es Colombia, solo en mi casa, o sea, las ollas de los 9 millones de pesos. Los tíos a las ollas. No, era súper loco, súper loco. Es que más o menos así. No voy a dar contexto porque eso está muy caliente en mi casa y esto sale en 2 días y luego el primo y que me estás quemando en el podcast y no, no aguanta, pero imagínese. Pronto, pronto, Las ollas pronto. de los 9 millones de pesos, sí, así. Uy, espectacular. Ya que No, estamos sí, hablando de esta futura tarea, no, y si vamos a hablar de historias de la casa, y ahí sí nos linchan. En la familia, mi familia, hay muchas historias, como me imagino que en todas las familias. Siempre me han dicho a mí que soy como la más interesada en eso, que me ponga a escribir un libro, que yo haría como 300 años de soledad. Pero yo tengo que esperar a que esa gente se muera primero y se muera A mí parte no hay de su problema. descendencia, porque imagínate, eso me lincharían, no, Después no, te sería demanda insoportable, aún todas las cambiando regalías, todos los nombres. todas las regalías se te Total, van en demandas. Ay, no, sí. total. sí, 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 yo cuando escribí el de Chimichagua, yo lo que le dije a mi mamá, yo no voy a publicar eso porque pues yo eso era con apuestas y no sé qué, y yo sí usé los nombres de mis bisabuelos, pero esos no eran ni mis bisabuelos, o sea, no es la historia. Y yo, ¿qué le vas a decir eso a los primos luego? Y que, ¿cómo estás deshonrando la historia y el nombre de mi papá? Y yo dije, no, mami, eso no le vayas a decir a nadie, eso no los quedamos aquí. terrible, terrible. Bueno, ya que estamos hablando un poquito de proyectos futuros y tal vez para ya ir cerrando y no extendernos tanto, eh, cuéntanos qué tienes planeado ahora que viene, los meses venideros. Pues en los meses venideros, para todos los que escucharon este abrebocas y quieren seguir escuchándome, pues yo voy a seguir trabajando en la emisora, con un magazine, tenemos un magazine cultural de tres horas. Entonces, para que nos escuche 103.1, aquí una pequeña publicidad. Y también voy a seguir trabajando en mis proyectos en La Lupa Curiosa, que es el periódico infantil. Y sobre todo, y algo que sí estoy de verdad dándole muy duro, es como que empezar empezar becas para poder seguir estudiando, pero el nivel de escritura, pues a seguir escribiendo, como ya te dije ahorita, va a salir dentro ya de unos 2 meses la tercera antología y en nombre de Dios ya el otro año sale con la Fundación La Cueva, la antología en la que estoy y pues nada, de verdad seguir escribiendo, como escribo literatura también escribo para un periódico, no es tan chévere, lo tengo que admitir, yo soy también más fan de la literatura, pero son noticias, son datos y hay que darlos. Entonces también pueden buscar La Lupa Curiosa y también tengo crónicas en mi Instagram que le repito, Nefelibata2309. Ahí sí pueden ir, ver, ahí también tengo videos, trato como de hacer también notas pues soy de emisora muy de audiovisual. Por ejemplo, ahorita hice una crónica de carnaval que monté en mis redes, entonces como que de verdad siempre estoy muy activa en mis redes, más de lo que yo quisiera. Entonces, para cualquier cosa que quieran, una pregunta y sobre eso, pero esos son mis proyectos, seguir dándole, seguir escribiendo y sobre todo seguir viviendo y experimentando cosas, que eso me parece que es como el alma de la vida misma en sí. Súper, súper, súper. Bueno, Lucía, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Realmente fue muy grato intercambiar los papeles, porque para los que no saben, Lucía ya nos había invitado a su programa en el pasado y de verdad que es una experiencia muy bonita como
de alguna manera intercambiar y de alguna manera retribuirte todos los cumplidos y eso, y conocer tu obra, conocer esas experiencias que has tenido, esos referentes que tienes, y realmente ha sido una conversación muy fructífera, muy agradable, y creo que nuestros oyentes la van a disfrutar muchísimo, tanto como nosotros. Sí, sí. Bueno, chicos, Queda muchas pendiente, gracias. Gracias por queda invitarme. pendiente, queda pendiente Sí, leerte en el club. Entonces, te vamos a volver a invitar y Sí, tenemos sí, que sí. leer un pedacito de algo, de algún poema tuyo, ¿viste? a lo que ustedes me digan, a la orden, ahí estoy. Yo le debo, a diferencia, yo le debo a Santiago ir, aunque sea a uno de los eventos del Club de la Serpiente, porque se lo debo. Entonces, cualquier cosa, seguimos en contacto. Agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, agradecerles por esta conversación. Ha sido una charla muy bonita y no saben de verdad. Es la segunda entrevista, pero es la primera entrevista que me dan, digamos, en conversado, y de verdad agradecerles muchísimo. Para mí es un gran honor. Y pues nada, hablar con ustedes es una delicia como siempre, fuera de micrófonos o aquí. Yo estoy encantadísimo, encantadísimo. Y de verdad te agradezco muchísimo porque es un placer compartir contigo experiencias. Y esta no será la primera vez que seguramente vengas por acá. Cuando se publique la antología, cuando se publique la novela, estoy seguro que te va a llamar para decirte, Lucía, necesito la exclusiva. Entonces, sin más, te dejo para que te despidas de nuestro querido público y yo también me despido. Muchísimas gracias por escucharnos y no sé si te quieras despedir también antes de que Lucía cierre. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por escucharnos. Como siempre, les mando un abrazo muy grande. Listo. Bueno, para todos los oyentes, agradecerles por quedarse este tiempo con nosotros, escuchando, sobre todo nutriéndose un poquito. Quedo también muy, muy, muy abierta a sus comentarios, a su feedback, a sus preguntas, a simplemente a sus observaciones por redes sociales o a través de Santiago y de Angélica en el Club de la Serpiente o hasta en la emisora, como ustedes se quieran acercar, en los diferentes, de verdad, muy abierta. Y pues nada, agradecerles y que tengan todos y todas una feliz noche, feliz día, feliz tarde. Feliz lo que sea, claramente. Feliz pleniludio. Feliz vida, Exacto, exacto. feliz Muchísimas vida. gracias, ¡Feliz Lucía. vida! Muchísimas gracias, muchísimas gracias.